Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Qué secreto oculta la profunda fatiga de Can Yaman tras su misterioso regreso de Estambul? Hoy estamos aquí con una noticia que ha sacudido profundamente el mundo de las celebridades y que ha dejado a todos nosotros con un nudo en la garganta. Se trata de nuestro querido Can Yaman, un hombre que siempre hemos conocido por su energía inagotable, su sonrisa brillante y esa fuerza vital que parece no tener fin. Sin embargo, las imágenes y las palabras que nos llegan hoy nos muestran una faceta completamente diferente, una que nos preocupa y, al mismo tiempo, nos despierta una inmensa curiosidad sobre lo que realmente está sucediendo en su corazón. Todo comenzó hace unas pocas horas, cuando el famoso actor aterrizó de regreso tras un viaje relámpago a la mágica ciudad de Estambul. Pero este no fue un regreso triunfal como los que estamos acostumbrados a ver. No hubo esa entrada enérgica ni esos saludos eufóricos a las cámaras. Esta vez, Can Yaman traía consigo un aura de melancolía que se podía sentir en el aire. Las cámaras captaron el momento exacto en que bajó del avión, y lo que vimos nos dejó sin palabras. Su mirada estaba perdida, sus hombros parecían cargar con el peso del mundo y, por primera vez en años, admitió algo que nadie esperaba escuchar. En un breve encuentro con los reporteros que lo esperaban ansiosos, Can Yaman se detuvo un momento, se quitó las gafas de sol que ocultaban sus ojos cansados y, con una voz que sonaba más frágil de lo habitual, hizo una confesión que ha encendido todas las alarmas. Amigos, por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente cansado. No es un cansancio físico, es algo más profundo, dijo el actor, dejando a todos los presentes en un silencio absoluto. Esta frase, simple pero cargada de significado, ha desatado una ola de especulaciones sobre lo que realmente ocurrió durante su estancia en Estambul. Sabemos que esa ciudad tiene un significado muy especial para él, pero también sabemos que es el escenario de muchos de sus recuerdos románticos más intensos. ¿Podría ser que este viaje haya reabierto viejas heridas? ¿Es posible que Can Yaman se haya encontrado con alguien de su pasado, alguien que todavía tiene la llave de su corazón? Las fuentes cercanas al actor sugieren que este viaje no fue solo por negocios o placer, sino que tuvo un trasfondo emocional muy fuerte. Se dice que hubo reuniones secretas, conversaciones pendientes que finalmente tuvieron lugar y despedidas que dolieron más de lo esperado. Estambul siempre ha sido mi refugio, pero esta vez, sentí que la ciudad me exigía más de lo que podía dar, continuó explicando Can Yaman ante los micrófonos, mientras intentaba mantener la compostura. Sus palabras resonaron con una sinceridad que pocas veces vemos en el mundo del espectáculo. No estaba actuando, no estaba interpretando un papel, estaba mostrando su alma al desnudo. Y es precisamente esto lo que nos hace pensar que hay una historia de amor detrás de todo este agotamiento. Porque, queridos seguidores, sabemos que nada cansa más al ser humano que las batallas del corazón. Esas batallas silenciosas que se libran cuando uno intenta cerrar un capítulo que se niega a terminar. Imaginen por un momento la escena, las calles históricas de Estambul, la brisa del Bósforo y dos personas que se reencuentran después de tanto tiempo. Quizás hubo un intento de reconciliación que no funcionó, o tal vez, simplemente, se dieron cuenta de que sus caminos ya no pueden cruzarse de la misma manera. El lenguaje corporal de Can Yaman hablaba por sí solo. Mientras caminaba hacia su vehículo, se le vio suspirar profundamente varias veces, como si estuviera tratando de liberar una presión interna. Un reportero valiente se atrevió a preguntar si su estado tenía que ver con una mujer en particular. Can Yaman, en lugar de evadir la pregunta con su habitual carisma, se detuvo, miró al suelo por un segundo y respondió con una frase enigmática: a veces, el amor requiere más energía que cualquier trabajo en el mundo. Y a veces, dejar ir es lo que realmente te deja exhausto. Esta declaración ha sido interpretada por muchos como la confirmación de que su corazón ha sufrido un nuevo golpe. No sabemos con certeza quién es la protagonista de esta historia, pero está claro que su influencia en el estado de ánimo de nuestro galán es inmensa.
Los rumores apuntan a que podría tratarse de un amor que nunca se resolvió del todo, una historia que quedó en puntos suspensivos y que ahora, tras este viaje, ha llegado a un punto final doloroso. Es importante recordar que Can Yaman siempre ha sido muy reservado con su vida privada, protegiendo celosamente sus sentimientos. Pero esta vez, parece que la carga es demasiado pesada para llevarla solo. Su confesión de sentirse cansado por primera vez nos muestra a un hombre vulnerable, humano y, sobre todo, real. No es el superhéroe de las novelas, es un hombre que siente y padece como cualquiera de nosotros. Y eso, amigos míos, es lo que lo hace aún más especial. La conexión que tiene con Estambul es innegable, y parece que la ciudad le ha cobrado una factura emocional muy alta. Regresar de allá siempre es difícil, pero esta vez siento que dejé una parte de mí en esas calles, añadió antes de subir a su coche y alejarse de los focos. Esa frase final nos ha dejado a todos pensando en que fue exactamente lo que dejó atrás. ¿Fue una ilusión? ¿Fue una promesa? ¿O fue el último adiós a un gran amor? Mientras los fans en las redes sociales ya han comenzado a enviarle miles de mensajes de apoyo y cariño, nosotros no podemos dejar de analizar cada detalle de este suceso. La fatiga de Can Yaman no es normal, es el reflejo de una tormenta interna. Y en el centro de esa tormenta, estamos seguros de que hay un nombre de mujer. Una mujer que, para bien o para mal, ha marcado su vida de una manera indeleble. La historia de este viaje a Estambul seguramente dará mucho más de qué hablar en los próximos días. Estaremos muy atentos a cualquier nueva declaración o pista que nos ayude a armar este rompecabezas emocional. Por ahora, solo podemos desearle a Can que encuentre la paz y el descanso que tanto necesita. Verlo así nos rompe el corazón, pero también nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa y, a veces, la más agotadora del universo. Él nos ha regalado tantas historias de amor en la pantalla, que es irónico y triste verle protagonizar un drama tan melancólico en la vida real. Pero estamos seguros de que, con el tiempo y el apoyo de todos sus seguidores, volverá a brillar con esa luz que lo caracteriza. Porque si algo sabemos de Can Yaman, es que es un luchador, y aunque hoy se sienta vencido por el cansancio y la nostalgia, mañana se levantará más fuerte. Queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis emocional sobre la reciente confesión de Can Yaman. La situación es realmente conmovedora y nos deja muchas preguntas en el aire. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la fatiga de Can Yaman se debe realmente a una decepción amorosa en Estambul? ¿Piensan que se encontró con un viejo amor y las cosas no salieron como esperaba? ¿Qué le dirían a Can para animarlo en este momento tan difícil? Por favor, compartan sus teorías y sus mensajes de apoyo en la sección de comentarios, estaré leyendo cada uno de ellos. Si les ha gustado este video y quieren seguir al tanto de cada detalle de esta historia, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle un gran like a este video. Su apoyo es fundamental para nosotros. Hasta la próxima y cuídense mucho.